Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama y ovario. Pues, ¿qué es el cáncer de mama? Bueno, pues es principalmente generado por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que estos genes normalmente ayudan a reparar el ADN y protegen al cuerpo contra la mutación, pues básicamente del ADN, y lo cual provoca el cáncer. Representa un aproximado del 5 al 10% de todos los cánceres de mama y se transmite de generación en generación debido a que son mutaciones genéticas heredadas. Los genes del BRCA1 y BRCA2, como se los mencioné, pues ayudan a reparar el ADN y a mantener una estabilidad genética en el organismo. Pero cuando estos presentan mutaciones, las células acumulan daño genético y aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. Además, hay otros genes que están relacionados con el cáncer hereditario, como el TP53, que es el guardián del genoma, el que protege, el que da indicaciones a los demás genes para reparar el ADN. También está el PTEN y el CHEK2. Los tumores pues relacionados con BRCA1 suelen ser más agresivos y frecuentemente pertenecen al subtipo triple negativo. En cambio, los relacionados con el BRCA2 generalmente son un tipo luminal y responden mejor a tratamientos hormonales. Los síntomas más comunes relacionados con el cáncer de mama pues es la aparición de un bulto en la mama, cambios en la piel, dolor, inflamación de los ganglios y secreción extraña del pezón. Muchas veces el cáncer puede no presentar síntomas al inicio, por eso es muy importante la detección temprana, ya sea la evaluación, autoexploración o ir con un médico o una médica para que exploren esa parte. El tratamiento depende exclusivamente del tipo de cáncer de mama y de la mutación genética que presenta. Entre las opciones más utilizadas pues está la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y terapias dirigidas. Actualmente uno de los tratamientos más importantes son los inhibidores del PARP, medicamentos que atacan a las células con alteración de estos genes que ya les mencioné. Hay estudios que demostraron que los medicamentos como el aloparib y el talazoparib mejoran la supervivencia libre de progresión. También utilizan medicamentos como el carboplatino, especialmente en el cáncer de triple negativo asociado al BRCA. Para la detección y la prevención temprana, pues incluye básicamente mastografías frecuentes, resonancias magnéticas, estudios genéticos, cirugías preventivas como mastectomía o el oferectomía. Esto se hace énfasis muy comúnmente en las pláticas que hacen los hospitales médicos sobre la detección temprana del cáncer de mama. Esto con el fin de disminuir la mortalidad de este tipo de cáncer. Es muy frecuente, es el más frecuente a nivel mundial de muerte debido a este tipo de alteración. Luego tenemos el cáncer de ovario, que es una enfermedad que se desarrolla cuando las células de los ovarios comienzan a crecer de manera descontrolada. Este tipo de cáncer es uno de los más peligrosos en mujeres después del cáncer de mama, porque muchas veces no presenta síntomas tempranos. El cáncer de ovario es un tumor maligno que se origina en ovarios, órganos encargados de reproducir óvulos y hormonas femeninas como estrógeno y progesterona. Existen diferentes tipos de cáncer de ovario, pero el más común es el epitelial, que desarrolla una capa externa que envuelve la parte del ovario, donde se ve la imagen, donde dice tumor canceroso de ovario. Es una capita que envuelve lo que es el ovario. Los factores de riesgo, pues principalmente es una alteración, una mutación en los genes que ayudan a reparar el ADN, como la mutación del BRCA1 y BRCA2 están asociados al síndrome de cáncer de mama y ovario por las mutaciones en estos genes que ayudan a reparar el ADN cuando este se ve alterado, cuando este se ve afectado, cuando hay una
un acortamiento del ADN, un alargamiento cuando falta un pedazo, los cuales también se relacionan pues, básicamente con el cáncer de mama. Otros factores de riesgo que pueden provocar el desarrollo de este tipo de cáncer pues es la edad avanzada, los antecedentes familiares de cáncer, no haber tenido hijos, menstruaciones tempranas o menopausia tardía, obesidad y tabaquismo. Sin embargo, tener factores de riesgo no significa que una persona pueda desarrollar enfermedad. Principalmente pues es asociado a las mutaciones en el BCR1 y BCR2 que provoca el desarrollo de cáncer. Esto es con más frecuencia porque básicamente no lo podemos evitar. Es algo que se hereda, es algo que ocurre y nada más lo que sería factible es prevenirlo, es hacerse estudios, indagar en la historia familiar del paciente. ¿Esto con qué fin? Con el fin de detectar posibles, ¿cómo se le podría decir? Posibles riesgos para desarrollar estos dos tipos de cáncer. Este puede ser llamado también lo que es el cáncer silencioso, porque pues básicamente a veces no presenta síntomas, pero cuando aparecen síntomas los más frecuentes pues son el dolor, la inflamación abdominal, la sensación de llenura rápida al comer, cambios en los hábitos intestinales, dolor pélvico, necesidad frecuente de orinar, fatiga y pérdida de peso. ¿Esto por qué? Porque afecta a la liberación hormonal. Entonces, al haber una afectación en la liberación hormonal, pues afectan otras partes del cuerpo que no tienen nada que ver con el ovario, pero influyen. No sé si me di a entender. El tratamiento y el diagnóstico, pues para diagnosticar cáncer de ovario, pues hay que hacer estudios de gabinete, estudios previos. Bueno, muchas veces las personas que desarrollan ese tipo de cáncer, pues van cuando ya presentan síntomas o cuando sienten algún tipo de malestar. Los estudios pues podrían ser ultrasonido, tomografía, resonancia, análisis de sangre, como el marcador del CA-125 y la biopsia. El tratamiento pues va a depender de la etapa del cáncer. Puede ser cirugía para retirar el tumor, la quimioterapia, terapias dirigidas o en algunos casos la radioterapia. Actualmente también existen tratamientos para pacientes con mutaciones del BCR-A, como los inhibidores del PARP, que es igual que se usan en el cáncer de mama. Y pues en conclusión, pues es muy importante hacer estudios previos para mantener o ayudar a la población femenina a no desarrollar este tipo de patologías. Es importante también indagar en la historia familiar, preguntar con abuelos, con hermanos, con primos. Bueno, primos casi no, porque no son directos, como por así decirlo. Entonces hay que indagar en la historia familiar, en la historia de personas patológicos, para ver si hay un riesgo asociado a que se desarrolle este tipo de cáncer. Es importante también acudir a hospitales o en su debido caso a centros de cáncer de mama. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que aprendan a autoexplorarse y a no desarrollar ese tipo de patologías. En el cáncer de ovario, pues cuando indagas en tu historia familiar, pues puedes hacer estudios de gabinete, como ya los mencioné, el ultrasonido, tomografía o estudios genéticos, para ver si tienes un riesgo de desarrollar esta patología. Es importante estar constantemente por 2 veces al año o si son muy precavidos, una vez al mes, para no desarrollar el cáncer terminal o disminuir la mortalidad que provoca este tipo de cáncer. Y eso sería todo de mi parte.